Buenas a todos. Antes de comenzar esta historia, es esencial mencionar que esta historia no me pertenece, el link de la misma estará en la descripción. Table of Contents. Capítulo 43. Capítulo 44. Capítulo 45. Shirou salió de la habitación donde había estado atendiendo las heridas de Naofumi solo para escuchar gritos cerca. ¿Nunca han oído hablar de mujeres y niños primero?, gritó Motoyasu a los sacerdotes y monjas que querían atender sus malditas heridas. Pero héroe-sama, dijo la monja, mirando a Raptalia y Midori. Mis heridas pueden esperar hasta que las suyas sean atendidas. Usen toda el agua bendita que necesiten, puedo esperar. Insistió Motoyasu, aunque era evidente que sus heridas eran mucho peores. Su espalda era un desastre negro y morado, y su rostro y brazos también mostraban señales de la quemadura maldita. Aún así, se negó a recibir tratamiento hasta que atendieran a las mujeres y los niños. Quizás estaba más cerca de ser un héroe de lo que Shirou creía. Aún así, tendría que ponerle fin. Preferiría curar sus heridas yo mismo. Naofumi me mataría si supiera que dejé que desconocidos atendieran a su grupo, dijo Shirou, llamando la atención del héroe de la lanza mientras Shirou se quitaba el santo sudario y se lo lanzaba. Remoja esto en agua y póntelo. Funcionará mejor que su agua bendita. Yo atenderé a Raptalia-chan y a Midori-chan. Rita, tráeme un recipiente grande con agua. Shirou trazó la katana sagrada, Yawaraka-ite, las manos tiernas, y usando el mismo método que usó con Adla, almacenó el concepto en su sangre y lo dejó gotear en el recipiente de agua, que brilló con una luz tenue. Sumerge tus manos en esto. Te librarás de la maldición. Después, una poción normal puede curar las quemaduras, dijo Shirou. Esto es muy poderoso, así que asegúrate de no manchar tus sellos. Preferiría que Naofumi no sufriera un infarto cuando despierte y vea que los contratos ya no están. Shirou-sama, ¿cómo está Naofumi-sama?, preguntó Raptalia mientras obedecía. Los efectos eran fácilmente visibles y los santos reunidos quedaron boquiabiertos, pues en cuestión de segundos la poderosa maldición se disipó casi por completo. Las heridas de Motoyasu también sanaban rápidamente gracias al poder del santo sudario. Su sangre es más efectiva que el agua bendita de primera calidad, dijo uno de los hombres con asombro. Aunque Shirou decidió ignorarlos. Cualquier cosa que dijera o hiciera allí acabaría siendo reportada. No era como si pudiera decirles a todos que se fueran sin armar un escándalo. Lamentó la pérdida de su identidad de mercenario, pues su propósito de andar por ahí sin hacer una declaración política se había desvanecido hacía tiempo. Las chicas de su ciudad natal probablemente se reirían de la incapacidad de Shirou para caminar por la calle sin verse envuelto en algo. Necesitaría una tapadera nueva para cuando no estuviera trabajando. ¿Un reparador ambulante, quizás? En general, Naofumi se encuentra bien. Casi se destroza el brazo izquierdo al quitarse el santo sudario, pero eso no es algo que la magia curativa normal no pueda solucionar. Lo mismo ocurre con sus otras heridas menores. Aparte de eso, solo sufre una deshidratación grave. Mañana se recuperará, les informó Shirou. ¿Deshidratación? ¿Por qué está deshidratado?, preguntó Midori. Tanto el miasma como la energía sagrada se unen naturalmente al agua. Por eso el agua bendita es lo que es. Cuando Avenger drenó el miasma de Naofumi, también extrajo gran parte de los fluidos de su cuerpo. Les explicó Shirou. Oji-san, ¿puedes decirnos por qué Avenger le quitó a Naofumi esa sustancia maligna? ¿Por qué la tenía en primer lugar?, preguntó Motoyasu. No puedo decir con certeza por qué Avenger intentaría drenar el miasma de Naofumi, pero si tuviera que hacer una estimación aproximada, diría que fue para adormecer la espada sagrada legendaria y poder usarla con mayor eficacia. Las armas legendarias no aprueban que las empuñe un demonio con piel humana, dijo Shirou. En cuanto al miasma de Naofumi, es por la serie maldita, dijo una voz ronca desde las escaleras. Todos voltearon la cabeza y vieron a Naofumi, apoyado en la barandilla, tambaleándose ligeramente. Intentó dar un paso, pero tropezó y se cayó por las escaleras. Naofumi-sama. Gritaron Raptalia y Midori, corriendo para ayudar al hombre. Sin embargo, la defensa de Naofumi evitó que recibiera daño por la caída. Agua. Naofumi jadeó, con una mano en su garganta. Te dejé una jarra entera arriba. Shirou se sorprendió al verlo bien levantado, y que aún necesitara más agua. Toma, bebe esto, dijo Raptalia, dándole la palangana donde habían estado remojando sus manos. ¿Por qué, brilla?, preguntó Naofumi mientras miraba el líquido, antes de decidir que no le importaba y simplemente se lo bebió de un trago, 3 galones enteros.
Claro que se derramó un poco encima, pero aún así. Madre mía. Al terminar, suspiró aliviado. Caray, Oji-san no bromeaba sobre la deshidratación, dijo Motoyasu con un silbido bajo. ¿Eh? ¿Qué haces aquí? Preguntó Naofumi, mirando fijamente al héroe de la lanza. Motoyasu le devolvió el ceño. No te equivoques. Solo estaba preocupado por Raptalia-chan y Midori-kun. Casualmente te estaban siguiendo. ¿Y ahora quién suena como una tsundere? Se burló Naofumi, aunque sus ojos recorrieron rápidamente a Raptalia y Midori para asegurarse de que estaban bien, incluso se suavizaron un poco. Me alegra que estén bien, dijo, acariciándoles la cabeza con suavidad. La maldición de la ira no se había curado, pero la oscuridad acumulada durante el último mes se había disipado. La diferencia en él era impactante, pues cuando no miraba a Motoyasu, sus ojos parecían casi normales. Era casi como había sido aquel primer día. No duraría. Incluso cuando Shirou derrotó la espada de la pereza, seguía ahí, rondando en el fondo. Motoyasu pareció desconcertado por el repentino cambio en Naofumi. ¿Y los demás? ¿Cómo están? Preguntó Naofumi. Todos están bien. Shirou-sama llegó justo a tiempo. Kel y Sakura salieron al primer indicio de problemas, y Sadeen Ane-san se había emborrachado hasta quedar inconsciente antes de que comenzara la pelea. Ahora mismo está resacosa en la otra habitación, explicó Raptalia. Shirou frunció los labios al pensar en la horca, pues cuando le explicaron que el héroe de la espada era un demonio y que Shirou lo había expulsado, se sintió muy confundida y se quejó de que no debían burlarse de ella mientras estaba borracha. Bien, dijo Naofumi asintiendo antes de mirar a Shirou. ¿Por qué tardaste tanto? La boca de Shirou se torció por segunda vez. Lo siento. Debería haber llegado antes. Sin embargo, después de que tú y Motoyasu decidieran comportarse como niños y librar una batalla sin sentido, fui a ver al rey con la esperanza de poder convencerlo de que cancelara el combate. Sin embargo, cuando me invitó a su estudio, lo encontré inconsciente en el suelo. ¿Entraste en el estudio del rey? ¿Estaba muerto? Preguntaron Motoyasu y Naofumi, uno en shock, el otro curioso. No, el rey no estaba muerto. Parece que el demonio de la espada usó mucha magia para dejarlo inconsciente antes de atacarlos. Probablemente pensó que el rey, al ser uno de los 7 héroes estelares legendarios, era la mayor amenaza, y que, con él incapacitado, nadie podría detenerlo. Me llevó un tiempo revivirlo y volver contigo. Respondiendo a la pregunta de Naofumi e ignorando la de Motoyasu. ¿Eh? Así que por eso se fue con el rey basura al banquete, dijo Naofumi frunciendo el ceño. Esto enfureció a algunos de los que estaban cerca. Oye, no menosprecies al rey. Él y Oji-san nos salvaron el pellejo, dijo Motoyasu. Te perdiste algo impresionante. No tenía ni idea de que el viejo rey lo tuviera dentro, aunque aún así no fue suficiente para derrotar a Avenger. Eligió un mal elemento. El fuego es prácticamente inútil contra el demonio. Si hubiera elegido viento o tierra, habría terminado. De hecho, el demonio tuvo la oportunidad de teletransportarse, dijo Shirou negando con la cabeza. Naofumi se dio una palmada en la cara. Olvidé que podíamos hacer eso. Debería habernos teletransportado. Naofumi gimió. Motoyasu también se removió incómodo, pues él también había olvidado que podrían haber escapado fácilmente en lugar de luchar. Mirando hacia atrás, Shirou tuvo mucha suerte de que hubieran estado demasiado asustados como para recordar eso. Suspirando, Shirou se acercó a Naofumi, y le dio un puñetazo en la cara, tirándolo al suelo. ¿Por qué fue eso? Preguntó Naofumi, sujetándose la mejilla. Eso fue por ser idiota y usar la serie maldita, lo reprendió Shirou. Si no fuera por la avaricia de Avenger y por querer aprovechar tu maldición para su propio beneficio, podrías haber terminado destruyendo tu propia alma. Para alguien que solo busca su propio instinto de supervivencia, eso fue un acto suicida. Sí, bueno, la próxima vez deberías ir más rápido. Así quizá no nos acorralen, gruñó Naofumi. Bueno, ¿alguien me va a explicar qué es la serie maldita? Preguntó Motoyasu, cruzándose de brazos. Solo sé que el escudo no debería tener ese poder ofensivo y que, mientras lo usaba, Naofumi parecía aún más cabrón de lo normal. La serie maldita es un remanente del Avenger original, de hace más de 1000 años. Algo que corrompió el sistema de armas sagradas legendarias tras su muerte. Dicho sin rodeos, es un método para resucitarse, dijo Shirou, mirando a los dos héroes para evaluar sus reacciones. Impacto total. Incluso hubo algunas exclamaciones entre el público no invitado.
La serie maldita se desbloquea cuando el héroe cae en la desesperación, y luego altera su personalidad y lo tienta con poder para hundirlo cada vez más en la oscuridad. Una vez que sus almas están completamente destrozadas, Angra Mainyu los reemplaza por completo. ¿Hablas en serio?, preguntó Naofumi, a lo que Shirou asintió. Muchos del público murmuraban que nunca habían oído hablar de algo así, pero no se atrevían a hablar delante de Shirou y los héroes. No sé mucho sobre quién era ese tal Issei, pero supongo que algo lo hizo caer en la desesperación, dijo Shirou. Sí. Lo primero que hizo cuando nos invocaron fue suplicar que lo enviaran de vuelta. Dijo que tenía una hermana enferma que estaba a punto de ser operada, dijo Motoyasu asintiendo con tristeza. Me pregunto qué tan rápido cayó. Apenas una hora después de que llegáramos, ya hablaba de que el mundo estaba lleno de traidores, y a la mañana siguiente, podía luchar a la vez contra 3 aventureros de nivel superior al suyo y hacerlo parecer una broma. Shirou hizo una mueca al mencionar a Ilia y se le encogió el corazón. Antes de que pudiera recomponerse, Naofumi habló. ¿Por qué demonios no me avisaste? Shirou se tragó el dolor y siguió adelante. Ojalá ambos confundieran su mirada ausente con una profunda intromisión. Dudaba que me creyeran, y su supervivencia y progreso eran demasiado importantes como para arriesgarme a que me cuestionaran. Hay muchas cosas que no les he contado por esta razón. Oji-san, ¿eres Dios?, preguntó Motoyasu, vacilante. Shirou miró al joven con sorpresa y luego estalló en risas. ¿Dios? ¿En serio? ¿Qué tan estúpido eres?, dijo Naofumi, mirando a Motoyasu con extrañeza. Oye, no es tan ridículo. Es decir, sabe más sobre las armas legendarias que yo, tiene sangre mágica curativa, sus compañeros llevan armas sagradas y benditas, y cuando repelía a Avenger, empuñaba el escudo, la espada y el arco legendarios, y usaba habilidades de escudero y arquero. Gritó Motoyasu, intentando justificar su afirmación de que Shirou era en realidad Dios. ¿Sangre mágica curativa? ¿Habilidades?, repitió Naofumi, ya que no había estado presente para ver esas cosas. ¿Soy un dios? ¿Sabes? Nunca lo había pensado. Supongo que algunos podrían pensar que lo soy. Después de todo, he creado un mundo, dijo Shirou entre risas. Esto provocó caras de asombro en quienes lo escuchaban, aunque Shirou negó con la cabeza. No, Motoyasu, no soy un dios. En cuanto a lo que soy, es complicado. Shirou entonces fingió suspirar y frotarse las sienes. Aunque, supongo que ya es hora de que te lo cuente. Dime, ¿cuánto saben ustedes dos sobre Fitoria, la diosa de las aves y reina de todos los filoriales? Los dos negaron con la cabeza. En realidad, no mucho, aparte de que nombró a Filo como su heredera, dijo Naofumi, causando sorpresa no solo en Motoyasu, sino en todos los presentes. Fitoria es una diosa de verdad, un ser lo suficientemente poderoso como para destruir el planeta si se lo propusiera. Fue creada y criada por uno de los héroes legendarios de hace mucho tiempo. Una de las leyendas sobre ella cuenta que conservó una de las espadas sagradas legendarias, usada por un héroe del pasado, y que usó su propio poder para evitar que desapareciera. Bueno, puedo dar fe de la veracidad de esta leyenda. Para recalcar esta afirmación, Shirou manifestó rápidamente a Jian en su forma básica. Hace años, cuando era niño, me vi envuelto en el ataque de un monstruo y quedé al borde de la muerte. Fue entonces cuando conocí a Fitoria. Verán, tengo una magia única que altera las reglas del mundo y me permite sincronizarme con cualquier tipo de arma. Fitoria aprovechó esta oportunidad para incrustar la antigua espada sagrada legendaria en mi cuerpo, fusionándolas. Perdí todos mis recuerdos de antes, y fueron reemplazados por recuerdos de la espada, dijo Shirou con una leve sonrisa. Supongo que ahora saben por qué nunca fui de fiesta con ninguno de ustedes. Eres un héroe de la espada, dijo Raptalia, tapándose la boca. Sería más preciso decir que soy la antigua espada legendaria, ya que está fusionada con mi cuerpo. Aunque ni siquiera eso es del todo exacto. Como dije, es complicado, dijo Shirou negando con la cabeza. Eso no explica cómo pudiste usar las otras armas, dijo Motoyasu mientras intentaba comprenderlo. Cuando el antiguo portador murió, la espada se separó del sistema de armas legendarias. Gracias a eso y a mi magia única, me fue más fácil romper las reglas, lo que me permitió copiar otros tipos de armas y usar sus habilidades. Pero, al mismo tiempo, ya no estoy conectado al mundo y no recibo muchos de los beneficios de ser un héroe. No me hago más fuerte al dominar armas ni al despertarlas. No puedo subir de nivel más allá del nivel 100. No tengo SP, lo que significa que tengo que pagar por usar todo el poder de la espada con mi fuerza vital. ¿Qué?
Motoyasu y Naofumi gritaron juntos. No te preocupes. La fuerza vital humana es una fuente de energía regenerativa. Hoy no usé suficiente para acortar mi vida. Aún así, estoy muy cansado, dijo Shirou con un suspiro. Sé que tienes más preguntas, pero tendrán que esperar hasta mañana. Intentaré explicarte más cuando nos reunamos con el rey para Buenas hablar a sobre todos. cómo manejar la Antes de situación de comenzar esta Avenger. historia, es Naofumi esencial entrecerró mencionar los que esta ojos. historia no me ¿Por qué pertenece, demonios el link debería de la misma reunirme con estará ese en la bastardo? descripción. Oye. ¿Cuál es tu problema? Motoyasu empezó a gritarle a Naofumi, pero Shirou lo interrumpió. Olvídalo, Motoyasu. Naofumi tiene todo el derecho a odiar al rey y a su hija, después de que ellos y la iglesia lo incriminaran por violación, dijo Shirou. ¿De qué? Nunca lo incriminaron por nada que no hiciera. Gritó Motoyasu. Han pasado cientos de años desde la última manifestación de Avenger, y durante ese tiempo, las historias sobre el demonio cambiaron hasta que casi se perdió toda la verdad. La iglesia de esta nación, la iglesia de los tres héroes, afirma que el héroe del escudo siempre es el demonio. Pero no podían simplemente matarlo en el momento de su invocación, no sin desanimar a los otros tres. Así que, en cambio, dispusieron que lo mantuvieran lo más débil posible hasta que pudieran deshacerse de él o revelara que era un verdadero demonio. Probablemente, al revelarse la identidad de Avenger, el nombre de Naofumi quedará limpio. Dijo Shirou. Motoyasu parecía que seguiría objetando, pero Shirou supo cómo calmarlo. Te pediría que perdonaras a la princesa por su engaño. Probablemente no quería ser parte de ello, pero con su padre, el rey, y el propio papa presionándola, no tendría muchas opciones. Además, la han criado para creer que el héroe del escudo es el diablo. Todos los pecados son perdonados si se trata de combatir el mal supremo. Motoyasu se quedó paralizado al oír la justificación razonable para las acciones de la princesa. Shirou sabía que la defendería hasta el final. Pero podía aceptar que ella era un peón involuntario. Naofumi puso mala cara, pero no protestó al ver que Shirou le hacía señas para que se callara. Los dos observaron cómo Motoyasu daba vueltas en su cabeza y su rostro se transformaba en una serie de emociones. Parecía como si sintiera un dolor intenso al intentar asimilar lo que acababan de decirle, con la mano levantada y agarrándose la cabeza. Voy a preguntarle al rey sobre esto, dijo mientras se levantaba de la mesa y se dirigía hacia la puerta, deteniéndose un momento para mirar a Naofumi antes de negar con la cabeza y marcharse. Al irse, Shirou miró a los sacerdotes y monjas. ¿Qué hacen aquí todavía? Preguntó Shirou, entrecerrando un poco los ojos, lo que los hizo saltar y salir corriendo. Apenas se fueron, Naofumi se volvió hacia Shirou. Es imposible que esa princesa perra sea inocente, gruñó, con odio de nuevo en sus ojos. ¿No lo viste? La forma en que me miró cuando todos le dieron la espalda. Le encantó tenderme una trampa. Sí, lo sé. Pero Motoyasu no es capaz de creer que una mujer haría algo así, y convencerlo de tu inocencia es más importante que tu venganza, dijo Shirou con un suspiro, aunque Naofumi seguía molesto. Tranquilo. No pretendo que quede libre para siempre. Simplemente no es el momento. Shirou se levantó. Voy a dormir. Te sugiero que hagas lo mismo. Sin embargo, antes de que pudiera moverse, una mano agarró la oreja de Shirou y le dio un fuerte tirón. Oh, no, no lo harás, dijo Rita mientras tiraba de la oreja del hombre con una fría sonrisa. Vamos a tener una pequeña charla ahora. Por favor, discúlpenos. Ah, Rita, ya entiendo, por favor, las orejas no están hechas para jalar. Shirou intentó desesperadamente razonar con ella, pero ella no la escuchó. Estaba teniendo recuerdos de esto. Naofumi y Raptalia los vieron partir. Raptalia tenía una mirada perpleja, mientras que Naofumi se reía del dolor de Shirou. Itsuki estaba sentado a la mesa en la habitación que le habían asignado para pasar la noche. Sus heridas de la batalla habían sido examinadas y ya no tenía ni un rasguño. Pero aún así, no podía dejar de temblar. Aún podía sentirlo. La sensación del aura de Avenger presionándolo. La promesa de muerte que el demonio le había dado. La sensación de impotencia. No fue justo. Tras ser invocado al mundo, estaba convencido de que esta era su oportunidad. Al igual que cuando descubrió que tenía poderes extrasensoriales, se sentía especial. Que sus habilidades lo colocaban en la cima del mundo y que nunca tendría que lidiar con personas que lo menospreciaran. Pero, tal como en su antiguo mundo, la realidad se derrumbó sobre él. En su vida anterior, había sido él quien asistió a la escuela de Esper y se dio cuenta de que su poder de precisión no era nada especial, no comparado con el de quienes podían controlar la gravedad o lanzar fuego con las manos.
Su poder era algo que podía replicarse con solo unos años en el campo de tiro. Había sido débil, y aunque no necesariamente había sufrido acoso, sentía su debilidad. Había sido tan humillado que se alejó de la sociedad y ahogó su miseria en los videojuegos. Un mundo de números donde todo era justo. Salvo por eso, su habilidad de Esper podía aplicarse al juego para darle una ventaja, convirtiendo a la clase arquero, comúnmente considerada débil, en el mejor personaje. Había sido feliz al morir, solo para descubrir que le habían dado otra oportunidad de vivir en su juego favorito y como su clase favorita. Mejor aún, era un héroe de leyenda y poseía habilidades y conocimientos que le daban ventaja sobre todos los demás. Durante casi un mes entero, se dedicó a ser un héroe y a escuchar a la gente cantarle alabanzas, corrigiendo errores y siendo el aliado de la justicia como en los animes. Salvo su desafortunada pelea con el jefe opcional rebelde, todo había ido de maravilla. Entonces vio el duelo entre Naofumi y Motoyasu y se dio cuenta de que algo pasaba. ¿Cómo era posible que fueran mucho más fuertes que él? Claro que había estado haciendo misiones en lugar de concentrarse en superar niveles, pero no podía estar tan atrasado. Simplemente no podía estar bien. No fue justo. Entonces, cuando el verdadero villano de la historia se mostró, Itsuki aprovechó la oportunidad para mostrar sus habilidades, solo para ser completamente humillado. Avenger simplemente lo ignoró, como si no valiera la pena considerarlo mientras luchaba con Naofumi y su grupo. Disparo tras disparo era desviado o esquivado sin que el monstruo siquiera mirara a Itsuki, como si él mismo fuera un esper con la habilidad de evasión perfecta. Incluso cuando Itsuki usó su disparo halcón, disparando una flecha que rompió la barrera del sonido, lo tomó como una broma y lo esquivó con facilidad. Hiciera lo que hiciera, nada funcionaba y el demonio seguía ignorándolo, hasta que dejó de hacerlo. Itsuki solo pudo tragar saliva al recordar los ojos del monstruo mientras caminaba lentamente hacia él, mostrando lo que solo podía describirse como una intención asesina. Tan feroz que lo dejó clavado al suelo, mientras todos los demás corrían para salvar sus vidas. No solo tuvo que ser rescatado por Naofumi, sino que la inútil Risia también se interpuso en su camino, haciéndolo quedar mal. A lo largo de la pelea que siguió, se hizo cada vez más evidente que él era el más débil, incluso más débil que el niño alado travestido de Naofumi. Motoyasu y Naofumi eran más fuertes que él. También lo eran los miembros del grupo de Naofumi, el jefe opcional de antes y el rey. Todos eran más fuertes que él. Y Avenger, Itsuki quería descartar a Avenger como una pelea contra un jefe que se suponía que iba a perder, pero no podía. No podía ignorar la sensación que el hombre le había inculcado. La sensación de ser total y absolutamente insignificante. De estar indefenso ante el ser que podría ser su muerte segura. Y al final, Naofumi le había dado la misma sensación. Cuando usó ese poder que no debería haber existido. Cuando se transformó en un demonio tan parecido a Issei. Eran monstruos. Ambos eran monstruos. No fue justo. Se suponía que este sería un mundo de números. Un mundo donde todo era justo. Pero no. Todos eran más fuertes que él. Igual que antes, él era el más débil. Estaban haciendo trampa. No sabía cómo, pero era la única explicación. Habían encontrado al director de juego y le habían dado códigos de trucos, o algo así. Itsuki-sama. Nos alegra mucho que esté bien. Itsuki levantó la vista y vio a Maldi y a sus compañeros de pie junto a él. Parecía que el hombre con armadura tenía lágrimas en los ojos. Itsuki-sama, nos conmovió mucho cómo se quedó atrás y luchó para protegernos de la ira del demonio. Su valentía y honor son un verdadero ejemplo para todos nosotros. Sí, me alegra que tú también estés bien, murmuró Itsuki. Es una pena que, incluso después de todos tus esfuerzos, el demonio haya logrado escapar, pero sabemos que lo derrotarás la próxima vez. Como siempre dices, Itsuki, al final, la justicia siempre triunfa. Gritó Mal, golpeando su peto metálico con una mano. Justicia. Repitió Itsuki, incorporándose más erguido. Sí, así es. Puede que haya perdido esta batalla predefinida, pero seguía siendo el héroe del arco. Era un aliado de la justicia que siempre triunfaba al final. No, él mismo era la justicia. Una sonrisa se dibujó en sus labios cuando el héroe del arco comenzó a reír. Tienes razón, Malt. Les mostraré todo el poder de mi justicia. Derrotaré al demonio de la espada y a las olas. Traeré la paz al mundo entero. Ja 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 ja. Los aventureros parecían algo preocupados mientras Itsuki seguía riendo, incluso cuando le daban la razón en voz alta, aunque él ni siquiera lo notaba. Solo sus elogios llegaron a sus oídos. Él era el héroe del arco.
Él era el más grande. Él era la justicia. Requisitos cumplidos. Serie maldita desbloqueada. Arco del orgullo. ¿Itsuki-sama? Preguntó Risia. ¿Y los demás? La niña saltó cuando el rostro del héroe del arco se contorsionó y la fulminó con la mirada. ¿Qué otros? A Shirou le dolía la cabeza. Llevaba así mucho tiempo. Que le crecieran cuernos de hierro no era cómodo. Probablemente no era necesario, pero quería asegurarse de que nadie dudara de su maldad. Entonces Rita decidió reprenderlo por lo estúpido e imprudente que era. No le hacía gracia que se hiciera pasar por un villano, por mucho que intentara explicarle sus beneficios. Fue casi nostálgico estar allí y escuchar un sermón sobre sentido común por parte de una joven que apenas le llegaba a la clavícula. Ya era bastante tarde cuando Shirou regresó a la habitación que compartía con Fall. Al abrir la puerta, vio a Atlas sentada en la cama de Fall junto a la ventana. La luz de la luna hacía que su cabello blanco brillara con el viento. No llevaba su pijama de león, sino un camisón blanco más normal que Shirou no recordaba que tuviera. Shirou se sorprendió tanto al verla allí que casi pasó por alto el bulto en la cama. Fall estaba allí, profundamente dormido. Atlas sonrió al percibir que Shirou había notado a su hermano. La forma en que podía ver cosas como la atención que recibía siempre era sorprendente. Oni-sama quería que me quedara con él hasta que todos regresaran, pensando que así me protegería. Pero ya se ha quedado dormido. ¿De verdad? Dijo Shirou, con la mirada fija en un vaso vacío sobre la mesa. Se acercó y puso un dedo en el borde. Encontró lo que esperaba. ¿Dónde conseguiste la poción para dormir? Algunas de las mujeres de la caravana lo hicieron para mí, dijo Adla, sin ningún atisbo de culpa. ¡Qué niña más aterradora! Shirou solo pudo suspirar con cansancio. Claro que esas mujeres se lo habían dado. Muchas de las ex esclavas sexuales de ese grupo apoyaban a Adla y la ayudaban con todo tipo de estrategias para lidiar con su sobreprotector hermano. Probablemente también eran responsables del fino vestido blanco. Las mujeres semihumanas no parecían entender el concepto de ser demasiado joven. A las ex esclavas sexuales tampoco parecía importarles el tabú interracial. Mientras no hubiera un bebé, todo estaba bien. Supuso que debería alegrarse de que no le hubieran dado un afrodisíaco. Es muy tarde, y una niña que está creciendo debería estar descansando, le dijo Shirou mientras se acercaba a la ventana para mirar el cielo antes de sentarse en un escritorio y sacar papel y tinta. ¿Y tú qué? Le preguntó Atla a Shirou, notando que él tampoco iba a dormir. Voy a escribir algunas instrucciones sobre algunos de los usos de las armas legendarias, así como sobre mi comprensión de su comportamiento metafísico. Ya no tengo tiempo para repasarlo todo con Motoyasu e Itsuki, explicó Shirou mientras escribía, escribiendo en japonés, ya que Naofumi y Motoyasu prácticamente habían aceptado que tenía recuerdos del antiguo héroe de la espada y que sabría japonés. Una vez que confirmemos que tu tío ha limpiado el nombre de Naofumi y nos aseguremos de que esos tres no van a perder el tiempo, nuestro grupo retomará la marcha. Tenemos 5 días para llegar a la capital de Schildfrieden antes de que llegue su ola. Escoltar la caravana los retrasó a todos. Si quería mantener la paz, tendría que visitar cada país y hacer una demostración de fuerza en sus olas. Aunque seguiría siendo ilógico que intentaran romper su acuerdo de no atacar Melromark, si uno o dos empezaban a cuestionarlo tras el incidente de la espada demoníaca, una demostración de la capacidad antimilitar de Shirou y el conocimiento de que el rey de la sabiduría se había vuelto a poner en marcha, deberían bastar para callarlos. Ni siquiera la torre del reloj es lo suficientemente arrogante como para enemistarse con un espíritu heroico, sin importar el tipo de datos experimentales que representara el cuerpo de Rider. Y con el nombre de Naofumi limpio, la principal razón para querer invadirlo desaparecería. La mayoría de los países solo querían mantener el statu quo y no querían que ningún héroe se viera involucrado, lo que significaba que no les importaba la reputación de Shirou, siempre y cuando no se relacionara con nadie en su país. Si Shirou no dejaba que su identidad se filtrara en las olas, todo estaría bien. Se encargaría de las demás naciones, pero necesitaba asegurarse de que los otros tres no perdieran el tiempo como antes, asistiendo a fiestas elegantes, rondando las salas de gremio y tratando de reunir dinero. Shirou suponía que la situación financiera de Naofumi era mala, así que sus acciones eran perdonables. Pero ahora que contaba con el apoyo del gobierno y un grupo prácticamente completo, debía centrarse en fortalecerse, en lugar de buscar el dinero para comprar equipo y miembros. Shirou también tendría que convencer a Motoyasu de que al menos se deshiciera del peso muerto.
Con un demonio suelto, hacerle ver que ir a zonas densamente pobladas y arrastrar a un grupo de animadoras era demasiado peligroso, y que debía dejarlas atrás por su propia seguridad. Especialmente la princesa que prácticamente le controla la mente. En cuanto a Itsuki, esperaba que el incidente con sus compañeros abandonándolo y Risia quedándose le ayudara a ver quiénes son sus verdaderos amigos. Si desarrolla una serie de compañeros, todo debería ir bien. Shirou dejó de escribir al sentir una pequeña mano en su manga. Atla lo miraba con expresión preocupada. ¿Estás bien, verdad? Preguntó Atla. Claro que sí, dijo Shirou, sin entender muy bien por qué estaba preocupada. Estaba observando, dijo Atla en voz baja, tras una breve pausa. No pude verlo bien por la distancia, pero aún podía sentir la lucha desde aquí. Sé lo intensa que se puso. Incluso mi hermano pudo ver ese ataque final. Entonces tu aura simplemente desapareció y. Atla se detuvo cuando Shirou le puso una mano en la cabeza y la acarició suavemente. Siento haberte preocupado. Le pedí a tu tío que usara un ataque impresionante que yo podría defender fácilmente y luego me teletransporté. No corrí ningún peligro real. ¿Sabías que no puedo llorar? Preguntó Atla, con la voz apenas un susurro. Aunque murieras, no podría derramar ni una lágrima. Por muy mal que me sienta, por mucho dolor que sienta o por muy triste que esté, no podré llorar. Atla, no moriré, dijo Shirou con confianza, aunque sabía que la vida nunca era tan segura. Lo veo en tu aura cuando me mientes, dijo Atla, aferrándose a Shirou con más fuerza, como si estuviera a punto de escabullirse entre sus dedos en ese instante. Shirou-sama. Quiero ser fuerte. Shirou parpadeó sorprendido ante la determinación en la voz de la niña. Sé que seguirás exponiéndote a situaciones peligrosas. Eres la espada que lucha para defender el mundo. Es simplemente lo que eres. Pero si ese es el caso, ¿quién te protegerá? Dijo Atla en el mismo tono que Shirou debió haber escuchado cientos de veces. Quiero ser quien siempre esté a tu lado. Si vas a ser la espada, entonces quiero ser tu vaina. ¿Vaina? Repitió Shirou. Fue una elección de palabra extraña. La mayoría de la gente usaría escudo en lugar de vaina. Y la forma en que lo dijo, como si realmente lo sintiera, hizo que algo encajara. Algo que Shirou debería haber notado hace tiempo. Aún podía sentir la presencia de Avalon y Excalibur dentro de la chica. Los dos nobles fantasma habían agotado lentamente su energía, y no quedaba nada de la energía mágica de saber, pero las proyecciones seguían allí. Incluso si el mundo no hubiera luchado contra las copias de Shirou, la resistencia mágica natural de la chica debería haberlos destruido tras unas horas. Dada la alta calidad de sus circuitos, no deberían haber durado ni una hora. Pero en lugar de destruirlos, parecía aferrarse a ellos, incluso estabilizándolos e integrándolos. Ya veo, dijo Shirou, con la mente acelerada. Has estado teniendo sueños, ¿verdad? La chica asintió y Shirou tragó saliva. Estaba atravesando un ciclo de sueños, o algo similar. El OT contenía mucha información sobre la persona de la que provenía. Avalon había provocado que Shirou soñara con batallas durante años, mucho antes de conocer a Saber en persona. Esos sueños probablemente influyeron mucho en su personalidad. ¿Pero con quién soñaba Atla? ¿Con Saber o con Shirou? Shirou se dio cuenta de que no quería saberlo. Ninguna de las dos cosas era algo que se les enseña a los niños. Shirou intentó disolver sus rastros, pero el alma de Atla se aferró fuerte a ellos y se negó a dejar que se desvanecieran, llenando cualquier espacio que apareciera en el rastro de Shirou con su propio OT para mantenerlo unido. Ser vaina para alguien como yo no es fácil, dijo Shirou con calma. Por eso necesito ser fuerte, respondió Atla. Shirou cerró los ojos y suspiró. No había forma de ganar. La chica no le preguntaba su opinión, simplemente le decía lo que iba a hacer. ¿Y cuándo había logrado Shirou cambiar de opinión a una mujer? Bueno, el primer paso para fortalecerse es dormir bien. Los niños crecen más mientras duermen, dijo Shirou con una sonrisa. Atla hizo una pausa, pensándolo. ¿Puedo dormir aquí contigo? Puedes dormir con tu hermano, si es necesario, le dijo Shirou a la chica. Ella hizo un pequeño puchero, pues no era lo que quería, pero decidió que era lo mejor que podía conseguir. Después de que la chica volviera a la cama, Shirou se giró hacia la ventana y miró la luna. ¿Una vaina, eh? Hacía un mes que no veía a su vieja vaina. Su familia. Parecía que había pasado una eternidad. Lentamente apartó el pensamiento, antes de que pudiera apoderarse de él. Se sacudió, y estaba a punto de regresar a su trabajo, cuando sus ojos captaron algo. Algo muy lejano.
La posada era un edificio de 3 pisos, rodeado de estructuras más pequeñas, hacia el centro del pueblo. La ventana ofrecía una vista casi despejada de buena parte de la ciudad, incluyendo el castillo. La mirada de águila de Shirou, que siempre mantenía algo reforzada, detectó el pequeño movimiento en el tejado del castillo y, por costumbre, se concentró en él. Su subconsciente registró que no había patrullas en el tejado antes que su mente consciente, y se preguntó por qué alguien estaría allí tan tarde. Reforzó su visión un poco más y pudo ver con facilidad a lo largo de los 3,5 kilómetros, distinguiendo el largo cabello verde trenzado de Risia, de pie en el borde del balcón del castillo, a más de 6 pisos de altura, con la luna a sus espaldas. La vio temblar y empezar a inclinarse hacia adelante. Shirou saltó de su asiento y en un abrir y cerrar de ojos llegó al marco de la ventana, reforzando su cuerpo al máximo y usando su fuerza mejorada, destrozando el marco de la ventana al saltar. Para cuando llegó al siguiente tejado, había invocado 4 copias de una espada con el encantamiento de estado de velocidad. La barrera de velocidad se rompió a su alrededor. 3 segundos después, terminó su cántico para obtener otro impulso de velocidad y se movía a casi el doble de la velocidad del sonido. La niña saltó de la cornisa y comenzó a caer hacia la tierra. Shirou se esforzó al máximo, esforzándose por llegar a tiempo. Su mente calculó que llegaría a la base del castillo solo unos metros antes de que ella lo golpeara. No habría tiempo suficiente para frenarla. Su cuerpo quedaría aplastado. Mientras Shirou corría sobre los muros del castillo y hacia la chica que caía, gritó dentro de su mente. Jian. El punto de referencia de las cascadas Arrow. Cuando las yemas de los dedos de Shirou se envolvieron alrededor del brazo de la chica, ambos desaparecieron en un destello de luz. Shirou se retorció en el aire, usando su cuerpo para proteger a la chica mientras los dos chocaban contra el agua en la base de la cascada cuando Shirou una vez dejó a Rita y a los niños huérfanos para enfrentarse a las montañas. Un enorme chapoteo empapó el paisaje cercano cuando Shirou se precipitó al fondo de la profunda poza y se estrelló contra las profundidades rocosas. Shirou sintió envidia de Naofumi, quien habría sido capaz de ignorar semejantes cosas. Le dolió muchísimo sentir las enormes rocas clavándose en su espalda. Aún se movía a más de 100 millas por hora al primer impacto. Pero sobreviviría. Una vez recuperado, saltó del agua y volvió a la superficie, llevándose a la chica consigo. Risia, ¿estás bien?, preguntó Shirou, tras esnifar un poco de agua que se le había quedado atrapada en la nariz. La niña tosía agua, pero seguía viva y respirando. Shirou empezó a dar un suspiro de alivio antes de que Risia lo mirara y se atragantara con el suspiro. Tenía un gran bulto en la cara que empezaba a convertirse en un moretón. El golpe probablemente ya tenía 2 horas y no había sido curado. Tenía otras marcas en las piernas y los brazos, y quizás otras ocultas por la ropa. ¿Qué pasó?, preguntó Shirou, sabiendo que no había recibido ninguna herida durante su actuación como Avenger. Hirou-sama logró decir Risia antes de empezar a sollozar. Se necesitó una buena cantidad de tiempo y un uso liberal de hipnotismo calmante para sacarle la historia a Risia. Tras la huida de Avenger, Itsuki fue llevado con una curandera para que le curaran las heridas leves, pero aún estaba bastante afectado por la experiencia. Ella intentó consolarlo, pero él no la escuchó. Entonces apareció el resto del grupo y se esforzó por animarlo. Solo cuando lo hicieron, empezó a actuar de forma extraña. Hablaba como si fuera el único héroe, el único capaz de hacerse más fuerte. Y cuando Risia sugirió colaborar con Motoyasu y Naofumi y seguir el consejo de Shirou, él estalló en cólera. La llamó traidora y espía, diciendo que colaboraba con bandidos, criminales y demonios. La llamó inútil y débil, diciendo que no hacía más que frenar su justicia divina. Mientras tanto, los demás lo animaban a seguir adelante. Itsuki la apartó, diciendo que la quería fuera. Le dijo que se fuera y no volviera jamás. Cuando intentó rogarle que la dejara quedarse, los demás la agarraron y la sacaron a rastras. La arrojaron por las escaleras, lo que le causó las heridas. Cuando finalmente se recompuso y subió las escaleras de regreso a la habitación, Itsuki ya no estaba. Escucharla hizo que la sangre de Shirou se helara. Después de todo lo que me hizo el conde, pagar mi deuda con Itsuki-sama era la única razón que me quedaba para vivir. Era lo único que me mantenía en pie, gritó Risia, cubriéndose la cara con las manos. Entonces, con un grito, se abalanzó sobre las armas que Shirou llevaba a cuestas, aunque Jian no lo permitió, y la electrocutó cuando intentó agarrarse. Mientras Risia temblaba violentamente, Shirou la agarró y le apartó las manos de las espadas. La chica no se resistió.
Siguió llorando. Por favor. Déjame morir. Shirou no sabía qué decir. Pero sabía una cosa. Esto fue culpa suya. Su intención era que Itsuki conociera sus propias debilidades y deseara cualquier cosa que lo fortaleciera. Se suponía que debía enseñarle que un arquero no tiene por qué ser un luchador de primera línea y que debe aprovechar su alcance. Se suponía que debía mostrarle en quién podía confiar para que estuviera a su lado y quién era un buen amigo en las buenas y en las malas. No pretendía doblegarlo. El instinto asesino que había desatado no era nada comparado con lo que había experimentado durante la guerra del Grial. Alguien con el potencial de ser un héroe no debería haber cedido ante él. Una vez más, había sobreestimado a los demás, y ahora Risia había sufrido las consecuencias de las acciones de Shirou y no deseaba nada más que morir. Acababa de experimentar el dolor de que le arrebataran todo lo que anhelaba. Sentía que no le quedaba nada. Que la vida carecía de sentido y que nunca lo tendría. Pero eso no era cierto. Podría encontrarle más sentido a su vida si tan solo le dieran la oportunidad. Itsuki nunca la había merecido, simplemente estaba demasiado perdida para verlo. Si pudiera salir del abismo del trauma y tener gente que la cuidara. Shirou trazó una daga con una joya brillante en la empuñadura. Una joya contenía un hechizo que una vez se usó contra él. Risia. Te quitaré el dolor, dijo Shirou mientras levantaba la daga. Risia siguió la mirada de la hoja mientras Shirou la levantaba, sujetándola a un lado para poder ver la runa que cubría una de sus caras. Entonces, mientras Risia la observaba, Shirou pronunció las palabras de activación. Que encuentres paz, sin cargas. Tabula rasa. Hubo un fuerte destello de luz y Risia cayó como un saco de patatas, con Shirou atrapándola. Momentos después, sus ojos se abrieron lentamente. ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy mojada? Dijo perpleja, sin rastro alguno del horrible sollozo que había escuchado momentos antes. Tranquila, Risia, todo está bien. Solo te caíste un poco, dijo Shirou en tono tranquilizador, mientras le preparaba una toalla. Ella tomó la toalla y lo miró confundida. ¿Risia? ¿Ese es mi nombre? Sí, lo es. Naofumi quería saber qué diablos estaba pasando. Había pasado poco más de una hora desde la repentina desaparición de Shirou y el enorme agujero abierto en la habitación en la que se había estado quedando, y todos estaban en pánico, y se había llamado a los guardias para investigar. A Naofumi no le habría importado, si no fuera porque lo molestaban constantemente. Todavía se estaba recuperando, maldita sea. Que duerma. Esto es una tontería. Deberíamos volver a dormir, dijo Naofumi mientras luchaba por mantener la cabeza erguida. ¿No te preocupa lo que le pasó a Shirou-sama? Raptalia le preguntó. ¿Lo mismo que a su propio grupo? Naofumi señaló al grupo de chicas. El grupo de Shirou estaba casi en calma. Filo y Azu solo se quejaban del ruido de todos corriendo que los despertaba, y Rita simplemente se mostraba exasperada por la repentina desaparición de su maestro. De alguna manera, aunque el pequeño tigre estaba en la habitación cuando ocurrió, no se despertó. Ni tampoco después, por mucho que lo sacudieran. Su hermana ciega dijo que su hermano estaba cansado y que deberían dejarlo descansar. El niño tenía el sueño profundo. Lo único que sabemos es que Shirou sintió tanta prisa que saltó por la ventana a toda velocidad. Eso no significa que corriera peligro, solo que, hiciera lo que hiciera, tenía que hacerlo rápido, razonó Naofumi. Es lo suficientemente fuerte como para repeler a Avenger y lo suficientemente astuto como para infiltrarse en el castillo. Si algo estuviera sucediendo que realmente pudiera amenazarlo, creo que habría más pruebas de ello. ¿No cree que Avenger haya regresado, verdad? Preguntó Raptalia, mirando nerviosamente hacia la ventana. Naofumi no dijo nada, pero la miró de reojo. Después de unos momentos, levantó la mano y le acarició la cabeza, igual que cuando era más pequeña. No te preocupes. Encontraremos la manera de lidiar con él. Por un instante, Raptalia dejó que la acariciara, meneando la cola, antes de ponerse rígida y apartarle la mano. No me trates como a una niña, refunfuñó con un puchero de tristeza. Naofumi solo pudo sonreír suavemente. Ella era valiente. Tras perder toda su vida a manos de la ola y pasar 3 semanas de horror en el mercado de esclavos, antes de ser comprada por Naofumi, se recompuso y decidió dedicar su vida a ayudarlo a asegurarse de que nadie más pasara por lo que ella. Ir voluntariamente a enfrentarse a la ola después de tan solo unas semanas para recuperarse de su trauma fue una gran muestra de carácter. Pero incluso ella se sentía desconcertada por el demonio de la espada. Naofumi no podía culparla.
Él mismo se preguntaba qué tan tranquilo estaba ante toda la experiencia. Las únicas preguntas en su mente eran sobre el futuro. ¿Cómo seguirían viajando con la amenaza de Avenger cerniéndose sobre ellos? ¿Cómo podrían seguir fortaleciéndose para luchar contra las olas? ¿Y cómo finalmente derrotarían al demonio de la espada? Motoyasu demostró ser al menos algo útil, pero solo era tan fuerte como Raptalia, si ignoramos sus habilidades. Itsuki había sido más peligroso para su propio equipo que para el demonio de la espada. Y tanto sus grupos como los guardias del castillo habían sido completamente inútiles. Rita había sido más fuerte que todos juntos, aunque ni siquiera ella estaba a la altura de derrotar a Avenger. Aún así, Naofumi creía que las cosas podrían haber sido muy diferentes si Filo y Azu hubieran estado entre el público cuando comenzó la pelea, en lugar de atiborrarse de comida gratis, y Sadeena no hubiera estado demasiado borracha para brindar apoyo. Las únicas personas en las que Naofumi podía confiar eran su propio grupo y el de Shirou. Así que necesitaba maximizar su efectividad. Tras algunas pruebas, descubrió que, incluso sin formar parte de su grupo, sus esclavos y monstruos recibían bonificaciones de nivel y estadísticas al estar registrados con su escudo. Así que lo más lógico sería usar el dinero ganado luchando contra Motoyasu para comprar más esclavos y monstruos. 2 grupos completos de 6 que pudieran operar por separado. Sareena podría liderar un grupo secundario de monstruos anfibios y pulir el mar mientras Naofumi se queda con Raptalia, Midori, Sakura y Keel, quienes entrenan cerca de la costa, quizás añadiendo una nueva cara al grupo. El traficante de esclavos tenía una raza de filorial que se suponía eran nadadores natos, y algunos huevos de monstruos parecidos a cocodrilos e hipopótamos. También tendría que usar el dinero que le sobrara e invertirlo en aprender magia. O conseguir que Sadeena les enseñara. Hasta ahora, habían estado viviendo sin ella, pero eso tenía que cambiar. Unos cuantos buenos sanadores y alguien que pudiera aplicar buff y debuff serían de gran ayuda para que Naofumi se sintiera mejor con respecto a sus posibilidades contra enemigos fuertes. Y esos hechizos de rayo que Sadeena podía lanzar no eran nada despreciables, incluso siendo de bajo nivel. Se convertirían en el daño necesario para derrotar incluso a monstruos como la espada demoníaca. Mientras tanto, él sería su escudo. Lo derrotarían juntos, o morirían todos. Naofumi se negó a morir en este mundo. Shirou-sama. La pequeña tigresa echó a correr incluso antes de que se abriera la puerta y derribó a Shirou al suelo, dejándolo en shock. Naofumi se sorprendió de que la chica tuviera la fuerza suficiente para atravesar las defensas de Shirou. «Habla, ¿cuánto tiempo llevas preparándote para eso?», preguntó Shirou mientras le daba una palmadita en la cabeza. «Desde que regresaste al pueblo», admitió la niña. «Habla, momentos antes de que Filo y Azu también se les echaran encima». Filo riendo y Azu, aparentemente, dejándose llevar. «Gao, el amo está todo mojado», dijo Filo al darse cuenta de que la ropa del hombre estaba mojada. No empapada, pero sí bastante húmeda. «Sí, lo sé. ¿Qué tal si ustedes 3 se quitan de encima antes de que se mojen también?», dijo Shirou en broma mientras se los quitaba lentamente y se ponía de pie. Luego giró la cabeza hacia la puerta. «No hay por qué tener miedo, aquí todos son amables». «De acuerdo», dijo una chica de cabello verde oscuro y 2 trenzas mientras entraba tímidamente en la habitación. Su ropa y cabello también estaban un poco húmedos y miró nerviosamente a los guardias y a la gente presente. Naofumi tardó un momento en reconocerla como la chica que se había interpuesto entre Itsuki y Avenger. ¿Qué estaba haciendo con Shirou? «Ah. Es gatita asustada-chan», gritó Filo, antes de saltar de Shirou hacia la chica nueva. «¿Qué? ¿Por qué me llama así?», preguntó la chica, nerviosa por el vergonzoso apodo, aunque su expresión cambió de vergüenza a asombro al instante siguiente al mirar a Filo. «¡Wow, qué disfraz tan increíble!», dijo mientras acariciaba la melena de león de la chica. «Es tan lindo. Ojalá tuviera algo así». «¿Eh? ¿De qué hablas?». «El maestro ya le regaló a gatita asustada-chan un pijama de león la última vez», dijo Filo, inclinando la cabeza con confusión. «¿Maestro? ¿Lo hizo?», preguntó la chica, aparentemente confundida, con el rostro solemne. Shirou puso una mano en el hombro de Filo para llamar su atención. Risia se cayó de un balcón y se golpeó la cabeza bastante fuerte. «Aunque ahora está bien, me temo que ha perdido la memoria». «¿Qué? Pero aún recuerda a Filo, ¿verdad?», dijo Filo en shock, mirando a Risia con ojos dolidos. Risia negó lentamente con la cabeza, con aire de disculpa. «Filo, ¿podrían tú y los demás llevar a Risia arriba y ayudarla a instalarse?».
Parece que necesito arreglar algunas cosas aquí abajo, dijo Shirou, mirando a la inesperada audiencia. De acuerdo. Gritó Filo, agarrando a Risia y dirigiéndose hacia las escaleras con Azu y Agla. Agla, necesito que te quedes atrás un rato, dijo Shirou, a lo que la chica asintió y regresó rápidamente a su lado. ¿Me dices si puedes sentir al héroe del arco cerca? Le susurró. No puedo sentir su aura en ninguna parte, respondió Agla. Ya veo. Sigue intentándolo mientras soluciono esto, ¿quieres? Dijo Shirou antes de ir a hablar con los guardias, explicando cómo había saltado por una ventana para salvar a una chica que se caía de un balcón. Luego pagó al posadero por los daños en la habitación antes de regresar cansado con Agla y, por extensión, con Naofumi, quien se acercó a la chica. ¿Podrías decirme qué pasa? La gente no suele caerse de los balcones sin más. ¿Quién es esa chica y qué tiene que ver esto con Itsuki? Preguntó Naofumi. Esa chica es Risia Ibired. Hace poco menos de un mes, engañaron a su familia para que la vendieran como esclava a un noble de clase alta. Considerando que se desvivieron por conseguirla, tu suposición sobre qué le ocurrió mientras era esclava probablemente sea bastante acertada. Dijo Shirou. Naofumi hizo una mueca. El trabajo esclavo era una cosa, pero las esclavas sexuales, y además una niña, era demasiado moderno para sentirse cómodo con eso. Podía ver a Raptalia estremecerse con el rabillo del ojo. Después de ser despojada de todo lo que tenía y perder toda esperanza, Itsuki apareció y la rescató de ese infierno. Por eso, decidió dedicar su vida a compensar a Itsuki. Naofumi asintió. Este mundo era realmente despreciable, permitiendo que cosas así les pasaran a los niños. Quizás Itsuki no era el pequeño inútil que Naofumi creía que era. Así que, después de que Itsuki le dijera que no valía nada, la acusara de trabajar para Avenger y viera cómo sus compañeros la arrojaban por las escaleras, el mundo de Risia se hizo añicos. Se arrojó desde lo alto de la torre del castillo. Apenas llegué a tiempo de atraparla y tuve que teletransportarme sobre el agua para frenar el impulso. Ese pequeño inútil. Naofumi no pudo evitar gritar. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve? Esa chica estuvo dispuesta a enfrentarse a Avenger por él y él la echó a patadas. Ni siquiera el propio Naofumi habría hecho algo tan despreciable. Eso era más bajo que lo más bajo. No perdió sus recuerdos por una caída. Los borré para evitar que intentara suicidarse, admitió Shirou. Es solo temporal, y los recuerdos regresarán poco a poco en las próximas semanas, pero debería darle una nueva oportunidad. ¿Por qué? ¿Cómo pudo alguien hacer algo tan cruel? Preguntó Raptalia conmocionada. Después de todo lo que hizo por él, ¿cómo pudo simplemente abandonarla? Lo más probable es que Itsuki haya desarrollado una maldición tras la pelea con Avenger. No podemos estar seguros, ya que se fue de la ciudad, dijo Shirou, frotándose los ojos, con aspecto aún mayor. No tengo tiempo para lidiar con esta mierda. Shirou se levantó. Debería ir a ver a los niños. Asegurarme de que todo esté bien. Tendremos que hablar con el rey y Motoyasu sobre qué hacer con Itsuki mañana. No me lo recuerdes, dijo Naofumi con un gruñido. ¿Por qué este mundo la tenía tomada con él? Motoyasu estaba cansado mientras esperaba con su grupo en la sala de audiencias. No había dormido mucho la noche anterior, como era habitual en él, dadas sus horas de entrenamiento, pero nunca se había sentido tan agotador. No fue la rareza de la ola, ni la puñalada por la espalda, ni la pelea desigual con Avenger lo que lo afectó y lo hizo quedarse en la cama, mirando al techo. No. Lo que veía cada vez que cerraba los ojos era a Naofumi con los ojos rojos y el rostro deformado por una locura nacida del odio, rodeado por el fuego maldito. Yo le hice eso. El rey lo había confesado todo. Cómo habían engañado a Naofumi para que no tuviera más miembros en su grupo que Mine. Cómo ella lo acusaría de violación y le robaría todo lo que poseía. Cómo Naofumi había sido despojado de todo lo que tenía y abandonado en las cunetas de la calle. Cómo se habría quedado solo en ropa interior si un comerciante no se hubiera apiadado de él. Y Motoyasu le había dado su nombre. Le había contado a todo el que quisiera escucharlo lo canalla que era Naofumi. Que era un violador, un cabrón, y que no lo necesitaban para salvar el mundo. Fue como si hubiera quemado la casa de su vecino y luego le hubiera escupido por ser un mendigo sin hogar cada vez que lo veía en la calle. Sin duda, fue lo peor que había hecho en su vida. Una simple infidelidad y el robo de novias ni siquiera se comparaban. Había jodido a un hombre inocente tan mal que éste cayó en un abismo de desesperación tan profundo que podría haber acabado literalmente perdiendo el alma. Esto era algo por lo que valía la pena ser asesinado. Quería negar su culpa.
Decirse a sí mismo que el rey lo había planeado todo. Que solo lo estaban utilizando. Pero podía ver la expresión de Shirou en su mente cada vez que lo intentaba. No hacer nada cuando podrías haber salvado a alguien no es diferente a matarlo tú mismo. Maldito viejo predicador. Por eso quería pasar media hora haciéndole hablar a Motoyasu sobre lo que significaba ser un héroe. Sabía exactamente lo que Motoyasu hacía. La clase de falso héroe que era. ¿Por qué tenía que tener razón en todo? Incluso antes de que incriminaran a Naofumi, Motoyasu no lo había ayudado. Lo había dejado abandonado cuando le pidió, no, le rogó consejo esa primera noche. Quería usar su propio conocimiento a su favor y distinguirse de los demás héroes. No era nada heroico. Naofumi podría fácilmente haber entrado en una zona demasiado alta para él y haber muerto por desconocimiento. Y como nadie quería formar equipo con él, no les sugirió que lo hicieran, pues quería conservar la mayor cantidad de compañeros posible para acelerar su subida de nivel. Había deseado tanto ser un héroe que se había olvidado de actuar como tal. Así que por eso Ojisan nunca me reconoció como un héroe. No fue por falta de fuerza. Fueron mis propias acciones condenatorias, dijo Motoyasu con un bufido, riéndose de su propia estupidez. ¿Qué derecho tenía a llamarse héroe? Motoyasu-sama, ¿se encuentra bien? Le preguntó Mine, agarrándolo de la manga y mirándolo con sus ojos brillantes. Era tan hermosa. ¿Cómo era posible que alguien no la creyera al instante? ¿Cómo era posible que no quisieran estar con ella? Solo, la cabeza de Motoyasu palpitaba. Estoy bien. Solo pienso demasiado. Tenemos un gran trabajo por delante, así que todos vamos a tener que darlo todo, dijo Motoyasu, sacando pecho y esbozando una sonrisa de héroe para ocultar sus pensamientos. Una sonrisa falsa de un héroe falso. Sé que Motoyasu-sama puede hacerlo, dijo, animándolo aún más. Eso solo hizo que su cabeza palpitara aún más. Su Majestad, el héroe del escudo y el santo del pájaro sagrado han llegado, dijo uno de los mensajeros. Al parecer, la palabra mercenario estaba siendo censurada en el apodo de Oji-san. Tráiganlos aquí, dijo el rey asintiendo con la cabeza. Motoyasu giró la cabeza y vio a Naofumi entrar en la habitación. El asco regresó a su rostro mientras observaba al rey, a Mine, y al propio Motoyasu. Si bien antes esa mirada lo había llenado de una ira justificada, ahora solo sentía vergüenza. Incapaz de sostener la mirada de Naofumi, Motoyasu desvió la mirada y vio a Raptalia caminando detrás de Naofumi, esforzándose por parecer elegante y proyectar profesionalismo, aunque a Naofumi no le importaba. Era leal. No fue el sello de esclavitud lo que la hizo intentar correr al lado de Naofumi cuando éste caía ante la serie maldita. Ella y Midori le eran verdaderamente leales. Era un tipo afortunado de tener gente como ellos. Shirou también estaba allí, todavía vestido con su habitual atuendo de mercenario, la armadura oscura y la tela roja. Sus movimientos eran mucho más fluidos que las posturas rígidas de quienes lo rodeaban. No fulminaba con la mirada, pero su expresión, como ya había aprendido, seguía siendo extraña. Todo contribuía a que pareciera y se sintiera fuera de lugar. Mucho más sensato comparado con los elegantes hombres y mujeres de la corte real. Aunque si Shirou estaba fuera de lugar, no era nada comparado con a quien había elegido traer con él. Hola, lancero. Dijo Filo, saludando alegremente a Motoyasu al entrar en la habitación con energía juvenil. Su radiante sonrisa pareció iluminar la sala y atraer todas las miradas. Motoyasu no pudo evitar sonreír mientras el dolor de cabeza comenzaba a desaparecer y sentía que recuperaba el coraje. Les agradezco a ambos por venir. Siéntanse libres de ponerse de pie, dijo el rey asintiendo mientras Shirou y Raptalia se arrodillaban, sin que Naofumi ni Filo se molestaran. La inocente niña parecía confundida sobre por qué su figura paterna se arrodillaba. Estaba planeada una reunión con los tres héroes. Sin embargo, parece que Kawasumi-san ya se fue de la ciudad. Sí, lo sabemos, gruñó Naofumi, apretando el puño y, de alguna manera, luciendo aún más enojado que antes. Motoyasu se preguntó cómo sabrían de la desaparición del héroe del arco. Naofumi, dijo Shirou bruscamente, dirigiendo al héroe del escudo una mirada de reproche antes de recorrer la sala con la mirada. Su Majestad, ¿es seguro hablar con libertad aquí, o hay alguna boca suelta de la que debemos preocuparnos? El propio rey observó a las personas presentes en la sala antes de volver a mirar a Shirou. No creo que nada de lo que se diga aquí se vuelva de conocimiento público, pero comprenderé si tienes que ocultar información. Usa tu mejor criterio. Gracias, Su Majestad, dijo Shirou.
Tenemos motivos para sospechar que el héroe del arco se tomó la lucha contra Avenger más duro de lo esperado y terminó desarrollando una serie maldita. Estas son noticias preocupantes, dijo el rey mientras el resto de la sala se sumía en un silencio de asombro. Motoyasu no conocía muy bien a Itsuki. Probablemente no habían hablado más de 4 o 5 veces, y no se llevaban muy bien, pero nunca tuvo la impresión de que el tipo fuera a perder los estribos. Claro, Avenger había sido aterrador, pero no tanto, pero eran los héroes, ¿cómo pudo perder la cabeza por eso? Por otro lado, Itsuki era el más joven de los tres, con solo 17 años. Ni siquiera tenía la edad legal para conducir, y de repente se vio obligado a asumir la responsabilidad del destino de un mundo. Quizás la presión era demasiada para él y solo fingía que todo estaba bien. Motoyasu debería haber intentado mantenerse en contacto y hablar con él. Debería haberlo hecho también con Issei. Solo le estás poniendo excusas. Digo que es un imbécil. Siempre fue un imbécil santurrón, dijo Naofumi con vehemencia. ¿Qué hizo? Motoyasu no pudo evitar preguntar. ¿Recuerdas a esa chica que intentó interponerse entre él y Avenger? Bueno, la echó de su grupo por sugerirle que trabajara con los demás héroes en lugar de intentar presumir. La llamó inútil, la acusó de ser espía de Avenger y luego la golpeó. ¿Qué? Gritó Motoyasu, apretando con más fuerza su lanza. Motoyasu miró a Shirou en busca de confirmación. Lo descubrí anoche cuando detuve el intento de suicidio de la chica. Saltó de la alta torre del castillo, admitió Shirou. Aunque solo vio cómo sus compañeros la arrojaban por las escaleras. No la golpeó él mismo. Como si eso importara. Gritaron Naofumi y Motoyasu, sin importarles siquiera que estuvieran de acuerdo en algo. Motoyasu no podía creer que hubiera sido comprensivo con ese pequeño imbécil. Esa chica Risia. Parecía de solo 14 años, y había sido una monada. Pensar que Itsuki permitiría que su majestad la interrogara, pero para evitar que siguiera intentando suicidarse, use mi hechicería para suprimir sus recuerdos y darle tiempo a recuperarse. Es probable que sus recuerdos no regresen por completo antes de la siguiente ola, explicó Shirou al rey. No hace falta decir que esta noticia debe mantenerse en secreto para no dañar aún más la credibilidad de los héroes, al menos hasta que podamos confirmar el estado de Itsuki. De acuerdo. Veré qué puedo hacer para encontrar al héroe del arco y a su grupo. El rey asintió y luego miró a Naofumi. Iwatani Dono, ya he enviado un mensaje por todo el reino para que lo absuelvan de los cargos que pesan contra usted, así como para que confiese mi responsabilidad en su desgracia. Espero que nos perdone y que ayude a defender el mundo ¿crees que con solo disculparte alguien arreglará todo? Le espetó Naofumi al rey. ¿Crees que cambiará cómo me arruinaste y me robaste? ¿Cómo me impediste crecer? ¿Cómo incluso intentaste que tus caballeros presumidos me asesinaran durante la ola? Ni hablar. ¿Intentaron asesinarlo? ¿De verdad? ¿De verdad pasó eso? Naofumi, Shirou intentó detener al héroe del escudo, pero Naofumi no lo permitió. Si quieres mi ayuda, entonces baja de ese trono, ponte a gatas y ruega por ella, dijo Naofumi con los ojos entrecerrados. ¿Cómo te atreves a pedirle a mi padre que se incline ante ti? ¿Quién te crees que eres? Gritó Mine furiosa. Motoyasu se sintió dividido. Odiaba ver a Mine enfadada, pero Naofumi tenía todo el derecho a estarlo. Pero antes de que Naofumi pudiera replicarle a la princesa, el rey se levantó de su asiento y, para asombro de todos, bajó del trono, se puso a gatas y apoyó la cabeza en el suelo. Iwatani Dono. Si desea juzgarme por todos los crímenes que he cometido, que así sea. Sé que he hecho cosas irremisibles. La sala se dividió entre el pánico y el silencio de asombro ante la demostración del rey. Naofumi estaba tan conmocionado como los demás. Pero, si puede aplazar mi sentencia, me gustaría encontrar una penitencia antes de irme a este mundo. Por favor, permítame ayudar a proteger a mi pueblo. Después, puede matarme si lo desea. Incluso le dejaré elegir el método de ejecución. Durante el silencio que siguió, Shirou decidió aportar su granito de arena. Naofumi, quienes intentaron asesinarte durante la oleada no estaban bajo las órdenes del rey. No eran hombres oficiales de la corona, solo soldados normales. Don nadie liderados por un fanático religioso, todos de nivel inferior a 25, que simplemente estaban en la zona. ¿Y cómo lo sabes? Dijo Naofumi, mirando a Shirou, antes de que algo se le ocurriera. La lluvia de espadas que ayudó a proteger la aldea. Pensé que era Issei, pero eras tú, ¿verdad? Una leve sonrisa se dibujó en la expresión de Shirou mientras se encogía de hombros. No es que no confíe en ti ni en mis compañeros.
Pero un padre se preocupa. Naofumi miró a Shiro un rato antes de volver a fijar la mirada en el rey. Parecía que tuvo que pensarlo mucho antes de responder. Alégrate de que ahora mismo me preocupe más lidiar con Avenger que tú. De lo contrario, aceptaría tu oferta ahora en lugar de después. Muy bien. Me esforzaré por ser útil, dijo el rey, poniéndose de pie y volviendo a su trono. Motoyasu creyó ver al hombre suspirar aliviado, aunque quizá fuera solo su imaginación. Entonces, ¿qué hacemos con Avenger? Preguntó Naofumi, mirando a Shirou, la autoridad en la materia. Por ahora, tú, Motoyasu y tus grupos tendrán que fortalecerse, dijo Shirou antes de sacar un par de libritos. He escrito todo lo que sé sobre las armas legendarias por experiencia propia y observándolos a ustedes dos y a Itsuki, además de algunas cosas que he logrado descifrar y mis propias teorías sobre ellas. Genial, pero no sé leer el idioma de este mundo, dijo Motoyasu mientras se acercaba a buscar uno de los libros. Está bien. Me aseguré de escribirlo en japonés para que te fuera más fácil, dijo Shirou con una sonrisa. Sí, sé japonés. Motoyasu estaba vagamente consciente de que Shirou acababa de cambiar de idioma y estaba hablando en japonés. Ese diario que me diste. Dijiste que lo escribió el viejo héroe de la espada, dijo Naofumi, aparentemente conectando más puntos. Técnicamente, no es falso. Shirou sonrió, lo que hizo que Naofumi negara con la cabeza antes de volver a mirar el libro, con la mirada recorriendo el índice, igual que Motoyasu. Recuerda, probablemente estas no sean todas las habilidades de las armas legendarias. Ni siquiera yo lo sé todo sobre ellas. Nunca des por sentado que lo sabes todo. Motoyasu leyó la lista y vio muchas cosas que no reconoció. Competencia con armas, despertar y mejorar armas, refuerzos, trabajos, y la lista seguía. Ni siquiera reconoció la mitad de lo que estaba escrito. Pero parecía que Naofumi estaba más familiarizado con la mayoría de ellos a medida que pasaba las páginas más cerca del final y comenzó a quejarse cuando leyó el sistema de título y descubrió que tenía un título relacionado con ser un negociador de mano dura. ¿Qué es eso de sobrepersonalizar? Le preguntó Naofumi a Shirou al llegar al final de las páginas. Shirou se sonrojó ante la mención de la nueva funcionalidad del arma que había encontrado. Casi no quería decir nada en absoluto, al menos que Rin lo escuchara de alguna manera. Había descubierto que sobrepersonalizar era algo que había descubierto la noche anterior, mientras probaba la función Temper. Tras fallar 4 veces seguidas con un 90% de probabilidad de éxito, se molestó bastante. Así que hizo lo único que le parecía lógico en ese momento. Decidió invertir dinero en el problema. Sinceramente, no esperaba que tuviera un efecto real. Sobrepersonalizar un héroe puede mejorar los demás métodos para potenciar el arma legendaria gastando dinero. También puede gastar dinero para comprar habilidades ocultas para cada arma. Shirou gastó 40.000 monedas de oro, o 400 millones GP, en probar sobrepersonalizar para ver cómo funcionaba. Sus pruebas tuvieron resultados dispares en cuanto a su utilidad. Por ejemplo, al mejorar el sistema de trabajos, aumentó el número de trabajos, redujo el coste de materiales, aumentó la efectividad de las pequeñas bonificaciones de los trabajos, aumentó a 2 el número de trabajos que podía equipar personalmente y aumentó a 2 el número de veces que un trabajo podía subir de nivel en un día. Todo por 5.000 de oro. Mientras tanto, el sistema de mejoras solo reducía el coste. Y como la reducción era lineal, mientras que el coste de mejora era cuadrático con respecto al nivel, lo que significaba que por el coste de una sola mejora de nivel 11, se podían conseguir casi una docena de mejoras de nivel 10. Así que reducir el coste a la mitad no parecía importar mucho. Se podía subir un nivel más o mejorar un arma más al mismo nivel de mejora, pero no era tan revolucionario como otros. También descubrió que las habilidades ocultas de las armas solo se podían desbloquear si aún no se habían dominado, y que al hacerlo se dominaban inmediatamente. Sin embargo, el coste lo convertía en una forma poco eficiente de dominar armas. No todo lo relacionado con sobrepersonalizar era barato. Hablando de pay to win, bromeó Motoyasu mientras se desbloqueaba la función. ¿De verdad gastaste 40.000 de oro en esto? Preguntó Naofumi, sorprendido. ¿De dónde demonios sacaste esa cantidad de dinero? La espada del tesoro tiene un efecto de interés acumulativo. Un 0,1% de interés mensual, a lo largo de 1000 años. Se acumula. Dijo Shirou encogiéndose de hombros, inventando una excusa. Por curiosidad, ¿cuánto es exactamente? Preguntó Motoyasu a una de sus animadoras. Con esa cantidad de dinero se puede comprar un castillo. Le informaron amablemente, lo que le hizo silbar levemente.
Oji-san está cargado, dijo Motoyasu, impresionado. Hablando de dinero, me gustaría que el reino me ayudara a reunir materiales para reforzar y templar las armas legendarias. Estoy dispuesto a pagar por su instalación, siempre y cuando podamos usar sus contactos para acelerar el proceso, dijo Shirou, antes de explicarle al rey el uso del mineral prani para reforzar las armas, así como la necesidad de metales raros para el templado. Si bien el reino tenía algunos, no tenían la cantidad necesaria para los héroes. Por lo tanto, tendrían que aumentar las operaciones mineras. Todos se quedaron atónitos cuando Shirou sacó otros 50.000 de oro y les dijo que los usaran para pagar la aceleración del proyecto. También dio instrucciones para que Naofumi y Motoyasu recibieran una parte de los materiales, e Itsuki, si se determinaba que el chico era mentalmente estable. Durante todo el rato, Motoyasu no dejaba de mirar a Naofumi con expresión de culpabilidad antes de finalmente respirar hondo y hablar. Gracias por la lista, pero hay algunas cosas que te faltan. Shirou y Naofumi miraron a Motoyasu con sorpresa. Espera, ¿de verdad vas a compartir información? ¿Por voluntad propia? Dijo Naofumi con tono acusador. Oye, más vale tarde que nunca, ¿verdad? Dijo Motoyasu antes de toser en su mano. No vi nada sobre permisos de acceso ni transferencia de habilidades aquí. En el reloj de arena del dragón, puedes dar a los miembros de tu grupo permiso de acceso para que puedan acceder a cualquiera de los objetos que tengas en tu caja de objetos, permitiéndoles tomar pociones cuando las necesiten. También les permite usar el sistema recetas si lo necesitan. Shirou miró a Jian en busca de confirmación, y efectivamente, estaba allí. Shirou se preguntó si se atrevería a darles a Filo o Azu acceso a su caja de objetos y la habilidad de usar las funciones de cocina. ¿Quién sabe cuánto comerían? Maestro, ¿estás pensando mal de Filo? Preguntó Fiño, mirándolo con recelo. ¿Qué? No. Para nada. Dijo Shirou, sudando un poco. Si fuera necesario, podría poner como excusa que los niños no tienen acceso a los diversos químicos y pociones que hay en la caja de objetos. Es un peligro para la seguridad. En cuanto a transferencia de habilidad, la verdad es que no es muy útil. Permite transferir bonificaciones de equipo a los miembros de tu grupo. Así que, si tienes una habilidad redundante, como resistencia al veneno, pequeña, y resistencia al veneno, media, puedes transferir una de ellas. O, si tienes una estadística que no vas a especializar, puedes darle sus bonificaciones a uno de los miembros de tu grupo. Por ejemplo, yo soy más de combate cuerpo a cuerpo, así que no necesito mis bonificaciones mágicas. Podría transferirlas a otro miembro del grupo para que las use, explicó Motoyasu. De nuevo, esto tiene que hacerse en el reloj de arena del dragón. No era tan mala idea. Shirou había notado que la magia se relacionaba con la fuerza de sus hechizos, más que con su coste o la reserva de MP del usuario, y no afectaba su hechicería. Pero como su única magia era de apoyo, que se basaba en porcentajes, podía transferir su magia sin perder nada. Al menos, hasta que Jian decidió empezar a aprender magia. También podía complementar la defensa de un nuevo miembro del grupo con la suya para eliminar la amenaza de muerte instantánea. Aunque eso conllevaba sus propios riesgos. Además de esos dos, también descubrí un nuevo método recientemente, dijo Motoyasu, captando la atención de Shirou. Después de que Oji-san empezara a hablar de crear más métodos para mejorar las armas legendarias, empecé a intentar encontrar algo. Tomé una idea de otro RPG que solía jugar, un sistema para mejorar habilidades y magia. Básicamente, se gana un punto de habilidad de 5 niveles que se puede usar para mejorar algunas habilidades, magia o comprar nuevas habilidades. Hasta ahora, me he dedicado principalmente a conseguir nuevas habilidades, ya que las habilidades se vuelven demasiado caras después de mejorarlas. Así que esperaré hasta conseguir más SP máximos y regeneración. Puntos de habilidad. Cada 5 niveles, el héroe gana un punto de habilidad que puede usarse para comprar nuevas habilidades o mejorar habilidades o magia ya conocidas. Mejora de habilidades. Un héroe puede usar puntos de habilidad para potenciar sus habilidades. Mejora mágica. Un héroe puede usar puntos de habilidad para potenciar sus hechizos mágicos. Otro método de actualización que podría resultar útil. El arma legendaria sugiere mejorar los hechizos de rastreo y alteración del héroe. Rastreo S. Las armas rastreadas ya no sufren degradación de calidad. Coste. 8 puntos de habilidad. Alteración S. Se reduce la degradación de calidad causada por las alteraciones. Coste. 3 puntos de habilidad. ¿Funciona con mi hechicería? Pensó Shirou, mientras consideraba las posibilidades de tales mejoras.
Debido a las fallas inherentes a su perspectiva, todos los nobles fantasmas que rastreó sufrieron un nivel de degradación, lo que significa que su poder se redujo prácticamente a la mitad. Así que eliminar esa restricción equivalía básicamente a duplicar el poder de Shirou. El único problema era que las armas en sí tendrían que copiarse en Gian y tendrían restricciones de nivel. Shirou se había dado cuenta poco a poco de que los requisitos de nivel seguían la misma regla de 20 que otras formas de subir de nivel. Si se duplicaba el poder del arma, el requisito de nivel aumentaba en 20. Esto dejaba a sus nobles fantasmas de rango C con poderes conceptuales mínimos, aproximadamente 15 veces más fuertes que una espada promedio, con un requisito de nivel de aproximadamente 80, y que este aumentaba con cualquier habilidad única que tuvieran. Por lo tanto, duplicar su poder significaría posponer el uso de cualquiera de sus mejores armas hasta alcanzar el nivel 100. Ya pasaría un tiempo hasta que consiguiera algo con verdaderos efectos anti-inmortales o antimagia. Por mucho que quisiera hacerlo, tendría que esperar hasta tener un nivel superior. Rastreo S. Comprado alteración S. Comprado. Gian, ¿por qué? El arma legendaria los quería. En otras palabras, quería comer armas de mayor calidad. Shirou tuvo que ocultar un gruñido cuando Naofumi comenzó a hablar. Parece que me toca compartir lo que he descubierto, empezó Naofumi, antes de mirar algo que tenía delante, probablemente su pantalla de estado. También intenté encontrar mecánicas de RPG para juegos que solía jugar que pudieran haber funcionado. La que encontré fue una especie de lista de logros basada en recolectar objetos de monstruos. Básicamente, guardando un montón de objetos de monstruos en tu caja de objetos, puedes obtener pequeñas bonificaciones pasivas. La mayoría no son muy útiles, como un más 2% de daño contra una subespecie muy específica de monstruo, pero algunas pueden ser útiles. Conseguí una que aumenta la probabilidad de obtener drop items de un treant anciano. También me dio un aumento en el número de miembros del grupo con los que podía teletransportarme, después de sincronizarme con el reloj de arena del dragón. La función se llama Enciclopedia de Objetos. En cuanto Naofumi terminó de hablar, la función correspondiente se activó, y Shirou obtuvo sus pequeñas mejoras de estadísticas, así como algunas mejoras de oro y la probabilidad de conseguir objetos de algunos de los enemigos más exóticos a los que se había enfrentado el mes pasado. Pero algo destacó por encima de todo. La capacidad máxima de la espada de transporte aumentó en 3. Se redujeron los requisitos para el punto de referencia. Parecía que mientras que Naofumi había aumentado su teletransportación en 1 por sincronizarse con un reloj de arena de dragón, Shirou la había aumentado en 3, 1 por cada reloj de arena con el que había entrado en contacto. Así que ahora podía teletransportar a 10 personas, incluyéndose a sí mismo. Oh, es el turno de Filo. Le toca a Filo compartir. Filo también tiene algo muy bueno. Filo empezó a gritar, saltando, sorprendiendo a Naofumi y Motoyasu. El mechón de cabello que Filo recibió de Fitoria empezó a brillar antes de desprenderse. 2 mechones volaron por el aire hacia Naofumi y Motoyasu, fusionándose con sus armas legendarias. ¿La serie Filorial? Preguntó Naofumi al desbloquear la serie de armas. Listo, ya tienes la bendición de Filo. Dijo Filo, inflando el pecho. Fitoria dice que hará que tus aliados sean súper geniales y que ayudará a mantener alejada a esa cosa negra y asquerosa. ¿Perdón, qué? Preguntó Motoyasu, sin entender lo que la chica acababa de decir. Actuará como catalizador durante las subidas de clase de tus aliados, duplicando sus estadísticas en lugar del aumento habitual del 30%. También mitigará algunos de los efectos psicológicos de la serie maldita, lo que facilitará su manejo. Shirou tradujo para la chica. Los espectadores, que habían permanecido en silencio mientras los 3 héroes hablaban de armas legendarias, alzaron la voz al enterarse de los efectos de la bendición de Filo. Shirou no podía culparlos. También le sorprendió descubrir que Filo estaba empezando a desarrollar su propia divinidad natural, superando ya la debilitada divinidad de Rider. Con el tiempo, su hija podría convertirse en una diosa de pleno derecho. Shirou no sabía cómo se sentía al respecto. Esa es una gran bendición. Gracias, princesa Filo, dijo Motoyasu, sin saber muy bien cómo dirigirse a la chica que era básicamente una princesa divina, pero que se comportó como una niña pequeña todo el tiempo. Alabado sea Filo. Respondió Filo con alegría. Lo hiciste muy bien, Filo, dijo Shirou, dándole a la chica una merecida palmadita en la cabeza. Entonces, el rostro de Shirou se tornó más serio. Ahora, tenemos que discutir qué hacer con Avenger. Para esto, la discreción es importante.
Excepto su majestad, sugiero que todos los demás que no vayan a participar en la lucha queden al margen. Sí. Avenger dio la impresión de que ya había montado su propia red de espionaje. Podemos trasladar esta conversación al estudio real. Los guardias de allí deberían mantener alejadas a las miradas indiscretas, dijo el rey, levantándose de la silla. Síganme. Shirou, Naofumi, Filo y Raptalia siguieron al rey, junto con Motoyasu y Sumin y Harem. Shirou se detuvo y miró a Motoyasu antes de mirar a las chicas. Motoyasu, sabes que no pueden luchar contra él. Acordamos que, tarde o temprano, las cosas se pondrían demasiado peligrosas para quienes no son luchadores de verdad. Bueno, ese momento ha llegado. Motoyasu tragó saliva, pero asintió. Luego se volvió hacia las chicas con ojos tristes. Lo siento. Disfruté mucho de hacer equipo con ustedes, pero Oji-san tiene razón. De ahora en adelante, las cosas se pondrán demasiado peligrosas. Voy a disolver el grupo. 2 de las 4 chicas parecieron comprender, aunque un poco decepcionadas, aunque Malty y su amiga, que habían participado en el plan de Motoyasu es un traficante de personas, protestaron con vehemencia, incluso intentando apelar al rey cuando Motoyasu hizo todo lo posible por mantenerse firme. Shirou tuvo que recordarle al rey los peligros que enfrentan los compañeros de un héroe para evitar que se aliara con su hija. Y cuando Malty rompió a llorar de cocodrilo y salió corriendo de la habitación, Shirou tuvo que agarrarse del brazo de Motoyasu para evitar que la persiguiera. Por un segundo, pareció como si Shirou tuviera que derribar al héroe de la lanza al suelo para evitar que corriera tras él. La situación no mejoró porque puso a Naofumi de muy buen humor, lo que desencadenó una discusión entre el escudo y la lanza ante la mirada de todos, hasta que Raptalia se interpuso entre ellos. En definitiva, podría haber ido mejor. Al menos Shirou logró sacar a esa princesa tóxica de escena.